Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. A vosotros, los que me escucháis, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Amad a vuestros enemigos, haced el bien, prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 11 de septiembre de este año jubilar, de este año santo, este año de la esperanza. Pero hoy el Evangelio de San Lucas, que nos está transmitiendo lo que llamamos el Sermón del Monte, pues nos dice unas palabras de Jesús que va comentando pues los mandamientos y claro, haciéndonos ver que no se trata de cumplir ahí lo justito, sino de amar como Dios ama. Claro, eso supera nuestras fuerzas totalmente. Por eso es absolutamente imprescindible recibir esa gracia de Dios, esa transformación del corazón. Fijaos que empieza Jesús diciendo, a vosotros los que me escucháis. Muchos no escuchan. Y ahora vosotros, tú que me estás escuchando ahora, Jesús te dice esta palabra. Y con frecuencia recogemos también algún comentario que hace siempre agudamente el padre José Fernando Rey, y lo aplica esto especialmente al matrimonio, pero no solo, pero nos dice así, ya no quiero a mi marido, ya no quiero a mi mujer. Si ya no quieres a esa persona es que nunca la quisiste, porque el amor verdadero es eterno, el amor no pasa nunca, dice San Pablo, nunca amaste. Amabas lo que recibías de tu cónyuge. Y ahora cuando dices ya no amo, te refieres a que ya no recibes, o peor, a que recibes ofensas. No se ha acabado el amor, nunca existió. Lo que se ha terminado es el stock de regalos. El amor auténtico es el empeño de todo el ser en la búsqueda de la plenitud del ser amado. Ahora ya no solo en el matrimonio, sino para todos. Quien ama no busca enriquecerse, sino entregarlo todo. Por eso también Jesús dice, el que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Solo desde el amor verdadero, el que no pasa, se puede hacer vida. El sermón de la montaña. Si Cristo se dejó abofetear y crucificar por mí, fue porque me amaba y me ama. Y decidió empobrecerse por mí. Con ese amor me sigue amando y me amará siempre. Y ahora, Señor, si descubriera yo que mi corazón no es capaz de amar a nadie así, ¿podrías tú prestarme el tuyo para que con tu corazón ame a quien me hace daño? Pues eso le pedimos, debemos pedirle al Señor cada día. Dame tu corazón, transforma el mío, que sea tu corazón el que lata en el mío. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. No soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Bueno, pues ya tenemos un buen programa para el día, para el mes, para el año, para la vida entera. Y aquí tenemos una cara sonriente que siempre intenta cumplir esto muy bien. Mónica Martínez, buenos días. Muy buenos días. Nada, yo le tengo que dar gracias a Dios porque, en fin, la alegría me la ha puesto Él en mi alma, así que ya está. Bendito sea. Buena señal. Y alegría tenemos en Radio María cuando vamos retomando los programas que por unas cosas o por otras, por el merecido descanso, por otras actividades también, y porque, bueno, aquí realmente nunca paramos y teníamos que aprovechar para renovar cosas que ya se irán contando, pero bueno, de momento lo que sí te queremos contar es, ya lo decíamos ayer, es que este sábado tenemos una retransmisión especial, ¿verdad? Así es, va a ser a las 11 de la mañana, hora peninsular, y se trata de la toma de posesión de Monseñor José Antonio Satué Huerto como obispo de Málaga. Así que en esa hermosa diócesis malagueña nos iremos para allá para contar, si Dios quiere, siempre
Hay temitas técnicos que arreglar, pero esperamos que todo se solucione bien y podamos compartir con todos vosotros, oyentes del mundo entero, a través de los medios de hoy día. Pues no, una radio no se queda solo en donde llega FM, sino a tantos lugares donde hay internet, etcétera. Compartir esa alegría de que siempre significa en una diócesis el sucesor de los apóstoles. Y justamente de eso empezábamos a hablar ayer. Ya terminábamos el bloque de los sacramentos de curación, tras haber hablado meses anteriores de los sacramentos de iniciación, y entramos en esos sacramentos que sobre todo están orientados al bien de los demás, sacramentos al servicio de la comunidad, precisamente el matrimonio, del que hemos hecho una referencia por el Evangelio, el comentario del padre José Fernando, y el sacerdocio, concretamente es con este con el que empezamos, así que por eso estamos dedicando también nuestra primera sección testimonial, en general, no siempre, pero generalmente lo dedicaremos a historias de una manera u otra sacerdotales. Y ayer empezábamos a contar un poquito de esa infancia, de ese niño Ramón o Raimundo, polaco, pero que todos lo conoceríamos después como el padre Maximiliano María Kolbe, en una sencilla historia o relato que escribió en su día el jesuita padre José Julio Martínez. Pues vamos a seguir compartiendo este relato y pidiendo a todos los santos, sacerdotes sobre todo, que nos ayuden a través de su voz a escuchar la voz del buen pastor. Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian. Para ello necesitamos, decíamos, el mismo corazón de Cristo. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en ese fuego del corazón de Jesús. Ya no me vuelvo atrás. Resumía así la vida inicial, los primeros años de la vida del que todos conoceríamos como el padre Kolbe, el padre José Julio Martínez. Nos contaba cómo era una familia pobre, cómo tenía que ayudar en casa, cómo no tenían medios para estudiar, pero un farmacéutico, viendo el buen deseo de este chico, le dio clases particulares gratuitamente, y eso le permitió después pues ir a estudiar. Y cuenta lo siguiente: se aplicó tanto al estudio que pronto alcanzó a su hermano mayor, Francisco. Ante estos resultados, los padres hicieron un supremo esfuerzo y también lo enviaron a la escuela comercial. Ramón apareció pronto como uno de los estudiantes más inteligentes y bondadosos. La buena señora Kolbe dirige a sus hijos con guante de seda y mano de hierro. Cuidado con faltar a clase y volved pronto a casa, que podéis ayudar después de haber estudiado, y todo hace falta, y nada de andar tonteando con las chicas del pueblo. Pasaron 4 años. Ramón es ya un gallardo muchachito que va a cumplir los 15, cuando unos misioneros franciscanos llegan al pueblo y buscan chicos que quieran irse con ellos. Francisco y Ramón pidieron ser admitidos y pronto ingresaron en el seminario menor de Louvre. Ramón continúa allí sus estudios. Le apasionaban las ciencias y las matemáticas. Era la admiración de sus compañeros y también un poco el terror de algunos profesores, a quienes se ingeniaban poner pegas, no por malicia, sino por inocente curiosidad. Pronto reveló sus aptitudes de inventor. Durante los paseos se entretenían a hacer cálculos ingeniosos, combinando vuelos interplanetarios, y contaba a sus compañeros cómo un día él fabricaría un aparato para llegar hasta la Luna. Le escuchaban maravillados. Otras veces se entusiasmaba haciendo planes estratégicos de grandes batallas, donde siempre salía vencedor. Se sentía hervir en el ardor bélico, como muchos polacos. Sin embargo, cuando cumplió los 17 años,
los 16 años, se encontró con una crisis psicológica. Una crisis psicológica, sí, porque en su sencillez de niño grande creía poder armonizar perfectamente la vida de bizarro militar con la de caballero entregado a su reina y señora, en el privilegio que llenaba su corazón, la Inmaculada. Pero entonces, ¿dónde quedaba su vocación de sacerdote? Por aquellos días estaba en la casa el superior provincial, los franciscanos, y Ramón, dando siempre vueltas a lo que él llamaba su problema, decidió presentarse a dicho padre y planteárselo claramente. No tengo vocación para ser sacerdote, para ser religioso aquí. Mas precisamente en aquellos instantes de cruz y de duda, intervino de nuevo la Virgen en favor de su caballero. Cuando ya estaba para llamar a la puerta del aposento en que recibía a los jóvenes el padre provincial, le llegó un aviso diciéndole que tenía una visita en el salón. Era su madre. Ramón bajó tan contento para recibir los besos y los regalos de aquella madre a quien tanto amaba. Pero esta vez la buena señora traía una emoción especial. Después de haber abrazado y besado a su hijo, le habló así: te traigo una noticia muy agradable. Tu hermano José, el pequeño, al saber que Francisco y tú estáis aquí tan contentos con vuestra vocación, nos ha dicho que también él se siente llamado a ser religioso. ¿De veras? ¡Qué bien! Pero eso no es todo, Ramón. Ya que vosotros tres estaréis bien en la casa de Dios, tu padre y yo hemos decidido entregarnos también a Dios en la vida religiosa, para cumplir el deseo que teníamos los dos hace muchos años y que no podíamos poner en práctica mientras tuviéramos que cuidar a José. A tu padre lo admiten ya los franciscanos en Cracovia. A mí me admitirán las damas benedictinas aquí, en Lowell. Si vosotros perseveráis, nosotros nos saldremos. Así, toda la familia será para Dios. ¿No te alegra eso, Ramón? Ramón oyó a su madre con la emoción que podamos imaginar. Por unos instantes no sabía qué responder. Como iba a buscar a Francisco para que bajara a estar con la madre, se alejó de ella. Necesitaba estar solo. Qué buenos eran sus padres. Querían ser solo para Dios, y él había pensado por un momento volverse al mundo. Se hizo luz en su alma, corrió a la habitación del padre provincial, le refirió lo que su madre acababa de decirle, sin poder contener las lágrimas, y le dijo: yo no me vuelvo atrás. Le pido el hábito de novicio. Bueno, pues aquí lo dejamos. Seguiremos hablando del padre Kolbe, pero con ese título que le ponía este capítulo, ahora lo entendemos. Yo no me vuelvo atrás. Yo no me vuelvo atrás. Pues eso, que no nos volvamos atrás nunca, que confiemos en el Señor, que nos entreguemos siempre a Él. Pues así se lo pedimos al padre Kolbe y vamos a seguir nosotros bajo la estela de tantos sacerdotes santos el camino que el Señor a todos nos pide, pues cada uno por el suyo. Bueno, pues vamos a seguir nosotros pues con este tema, con este apartadito que empezábamos ayer, pero recuerdo que estábamos de momento introduciéndonos en este bloque de los sacramentos al servicio de la comunidad, que comienza en el número 1533.
porque recordábamos que los 7 sacramentos, estamos en la segunda parte del catecismo, que habla de la liturgia y los sacramentos. Primera sección nos hablaba en general de lo que es la liturgia y lo que son los sacramentos, y la segunda de los sacramentos en particular. Pero digo que esta segunda sección de los sacramentos está dividida en 3 bloques, que es una división habitual de los sacramentos. Los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía; los de curación, penitencia y unción de enfermos; y aquellos al servicio de la comunidad, que es en los que estamos entrando ahora. Pero, como digo, ayer hacíamos una visión de conjunto de todo el catecismo y de todos los sacramentos, y precisamente el primer número que veíamos, el 1533, nos recordaba que los de iniciación, bautismo, confirmación y Eucaristía, fundamentan la vocación común que tenemos todos los cristianos, todos los discípulos de Cristo. ¿Cuál? Vocación a la santidad. Pero la vocación a la santidad implica evangelizar el mundo. Uno no puede ser santo, yo soy muy santo, Dios y yo, y ya está, sino que siempre eso repercute en el bien del prójimo. Por eso Jesús dice, el segundo mandamiento, el amor al prójimo, es semejante al primero, está unido al primero. Amo al Padre, amo a los hijos, amo a mis hermanos, hijos del mismo Padre, y les doy lo que necesitan, y necesitan desde lo material hasta lo más espiritual, y ante todo al propio Jesucristo. Por eso, la vocación a la santidad, a unirnos con Dios, es vocación a evangelizar. Pero para ello necesitamos la gracia de Dios. Por eso también nos decía este número 1533 que los sacramentos, y en particular los de iniciación, confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu Santo, en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Peregrinos en marcha hacia la patria. Entonces, indicábamos cómo son muy importantes los sacramentos, y enseguida desarrollaremos un poco el porqué. Pero antes vamos ya a leer el siguiente número, que ya después de esta visión de conjunto y de haber recordado esos primeros 3 sacramentos, nos va a decir algo sobre los que vamos a tratar a partir de ahora. Los sacramentos al servicio de la comunidad. Por eso, Mónica, leemos el 1534. Otros 2 sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Bien, pues aquí en 3 frasecitas se nos dicen cosas muy importantes. Bueno, en primer lugar, empieza diciendo que estos 2 sacramentos de los que vamos a tratar, el orden sacerdotal y el matrimonio, dice, están ordenados a la salvación de los demás. Es decir, Dios los ha instituido, sobre todo pensando no en uno mismo. El bautismo pues, es para uno mismo, que yo pues me hago cristiano, aunque luego viene todo lo demás, por supuesto, pero bueno, de una manera más directa, y no digamos la penitencia. Yo recibo el perdón de mis pecados. Es verdad que si yo estoy más cerca de Dios, eso va a repercutir en los demás, pero de una manera más directa es para mi propio beneficio. Mientras que claramente el orden sacerdotal, ante todo, es para beneficio de los demás. Y el matrimonio, claro, uno tiene esa vocación, es para su propio bien, pero en primer lugar es para el bien del otro cónyuge y, si Dios quiere, también para el bien de los hijos que Él pueda conceder. Tienen, por tanto, una dimensión claramente apostólica los 2. Pero fijaos que en la segunda frase dice, contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Y aquí nos encontramos algo que es una tónica general de lo que Dios hace, de cómo actúa Dios con nosotros. Por un lado, Dios no nos instrumentaliza. No es que dice, mira, hijo, tú tienes esta vocación a ser sacerdote porque tienes que servir a los demás, te fastidias, tienes que dejar cosas que te gustaría, pero en tu caso yo te pido que te sacrifiques solo para servir al prójimo. A ver, eso puede entenderse bien, pero puede entenderse bastante mal, porque Dios nunca hace eso de instrumentalizar a uno
decir, aunque a ti lo que te gustaría era ser padre de familia, pues te vas a fastidiar y vas a ser sacerdote. Pues no, señor. Porque si Dios llama a uno a ser sacerdote o a lo que sea, a la vez le da esa inclinación a que ahí realmente es donde Él también esté centrado. En toda vocación, por supuesto, en todos los estados de vida. Hay situaciones duras, difíciles, en todos. En el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida religiosa, siempre hay épocas y momentos en que uno dice, ay, madre mía, esto es demasiado, ¿me habré equivocado? No, si no es que te hayas equivocado, es que, hijo, la cruz aparece siempre, en todas partes, en la mejor situación, cuando menos te lo esperas. Pero como norma general, como estado habitual, digámoslo así, donde Dios llama a una persona es donde está feliz y centrada. No hace eso, bueno, tú aquí, toda tu vida al servicio de los demás, pero eso, como algo que en el fondo no te gusta, hombre, no, eso no. Porque Dios quiere que seamos felices. Y es que además no se pueden hacer bien las cosas si uno está amargado, renegando. Ay, Dios mío, pues lo mismo, un padre, una madre de familia, pero por Dios, madre mía, qué pesadez esto, ¿no? La casa y los niños, no sé qué, ¿qué se me habrá a mí ocurrido? Hombre, ahí entonces lo que está fallando eres tú. Es que no te das cuenta de que la felicidad no está en mi tranquilidad, en mi comodidad, sino en la autotrascendencia, en salir de mí hacia los demás. El hombre está bien hecho a imagen y semejanza de Dios. El Padre sale de sí engendrando al Hijo, por hablar de alguna manera. El Padre y el Hijo se entregan en el Espíritu Santo. Es la dinámica intratrinitaria, pero eso es así, Dios es así. Pero luego además, libremente, sin necesidad de ello, Dios sale de sí creándonos y metiéndose en un buen lío para nuestro bien, que no le hacía ninguna falta a la creación. Pero el amor es así. El amor lleva a comunicarse, el bien es difusivo de por sí, pero esa difusión, ese comunicar es gozoso. Claro, cuando uno ama y eso genera unas relaciones profundas de amistad, de amor, de paternidad, de filiación, hombre, eso en sí mismo es gozoso. Y el que no tiene esa paternidad física, tenemos otra vocación como sacerdote, como religioso, tiene otra espiritual, porque esa unión con Dios siempre es fecunda, claro que sí. Por eso no nos armemos líos, no pensemos nunca que si Dios me pide algo en servicio de los demás, eso es amargándome a mí la vida. No, hay algo que está ahí mal planteado. Donde Dios llama a uno es donde va a ser feliz, lo cual, repito, no quiere decir que no haya en toda vocación, sea seglar, sea sacerdotal, sea religiosa, sea lo que sea, que no haya momentos duros y difíciles, pero eso ya no es por esa vocación, eso es porque en la vida, pues eso, no todos son caramelitos, ni debe ser. Así pues, estos dos sacramentos, que están orientados especialmente al otro, a la vez te hacen a ti acercarte a tu destino, que es en definitiva la salvación. ¿Y qué es la salvación? Unirme con el amor eterno, con Dios, irme uniendo en esta vida. Eso en sí mismo es gozoso en medio de las dificultades de esta vida y sufrimientos, y será pleno en la vida eterna. Y precisamente yo me santifico en la medida en que me entrego a los demás. Por eso, en el caso, por ejemplo, del sacerdote, se dice que la clave está en lo que se llama la caridad pastoral, es decir, un tipo de amor que le lleva a uno a buscar el bien, como el buen pastor, el bien de las ovejas. Haciendo eso, pues uno mismo se une a Dios, se santifica, celebrando bien los sacramentos que hacen el bien a los que los reciben, me hago el bien a mí mismo. Y por eso el sacerdote tiene derecho también, si no hay nadie un día o está en un sitio que por lo que sea está solo, tiene derecho a celebrar la misa él solito. El ideal es con una comunidad, pero no, pues, si no puede ser, no pasa, pues nada, celebras tú, porque tú también tienes derecho a la Eucaristía diaria, y a comulgar todos los días y hacerlo como sacerdote, y por tanto celebrando la Santa Misa. Entonces, eso es a la vez que ayudas al prójimo, te ayudas a ti mismo, porque además la celebración de la misa, aunque esté uno solo, siempre es por toda la humanidad, dado que hace presente el sacrificio, la pasión, muerte y resurrección de Cristo por todos los hombres. Y tercera frase del 1534. Estos sacramentos confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. A ver, todos hemos dicho que tenemos una vocación común. ¿Cuál? La vocación a la santidad, que implica la evangelización.
todos. Yo estoy llamado a unirme con Dios plenamente, eso es la santidad. Yo estoy llamado, uniéndome a Dios, a ayudar a los demás. Y por tanto, también a evangelizar. Sí, pero ¿cómo y dónde? Eso ya es lo particular, la vocación particular. Por eso hay que discernir a mí Dios dónde me quiere, no lanzarse a las cosas así sin preguntarle a Dios. A mí Dios dónde me pone. Cada uno tenemos una misión, un lugar en la Iglesia. Algo no se hará en el mundo si tú no lo haces, porque tu vocación es la tuya, no es la del otro. Y si tú fallas, va a quedar un hueco en este ejército. Va a quedar un ladrillo que se ha quitado de la pared. Y empecemos a quitar ladrillos, se nos cae el edificio. Todos tenemos una vocación particular que sirve a la edificación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Cada uno un lugar. Y ya está, desde el último monaguillo hasta el Papa, todos tenemos vocación a la santidad y a colaborar en este cuerpo místico, en este pueblo de Dios. Y cada uno en su lugar a santificarse y ayudar al prójimo. Así que esto quede siempre muy claro en cualquier vocación. Todos a vivir para el Señor, a unirnos a Él, pero nunca separemos mi santificación del bien de los demás, ni viceversa. No, yo hago mucho pensando en el prójimo, entonces me olvido de mi propia vida de oración, caigo en el activismo y al final, ¿qué le doy al prójimo? Pues mis nervios, mi activismo, no lo que brota de la unión con el Señor, porque sin mí no podéis hacer nada. Bien, pues dejemos esto claro como base de todo lo que iremos diciendo de estos sacramentos, en particular del orden. Vamos a quedarnos pues un momentito pidiéndole al Señor ese corazón misionero, pero que nazca de vivir con Él y por Él, por Cristo, con Él y en Él. Sí, yo me uno a ti por el mundo entero, vivo por Él. Vamos así a pedírselo al Señor con esta versión de una famosa canción, en vez de aplicada a la música, pues aplicada a Cristo, y en Cristo pensando en todos nuestros hermanos, para cuyo bien el Señor nos llama a todos. Vivo por Él aunque no sé si lo encontré o me ha encontrado. No me di cuenta cómo fue, pero al final me ha conquistado. Vivo por Él porque escuché en sus palabras la verdad. Vivo por Él y no me pesa. Es el amigo siempre fiel, tiene los brazos siempre abiertos. El verdadero amor es Él es el único perfecto. Él a mi lado siempre está para pagar mi soledad. Tengo solo una vida y la vivo por Él. La mirada que te invita a entregar por
hace más oscuro. Cada día la conquista, el protagonista también es él. Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada. Vive por Él, y viviendo por Él y con Él vivimos para los demás. Pero antes de seguir, quería insistir en algo así como, digamos, de fondo introductorio a todo esto de la necesidad o el camino ordinario, no digo que exclusivo, pero sí ordinario, de comunicación con Dios nuestro Señor. Porque, como bien sabemos todos, es muy habitual en nuestro mundo el decir, no, si yo creo en Dios, o yo creo en alguien, en algo, tal y cual, pero ¿para qué necesitamos los curas? ¿Para qué necesitamos la Iglesia? Pues ya está, hombre, cada uno a su aire, no sé qué, no sé cuántos. Y eso, que ha sido de toda la vida, hoy encima tiene como una estructuración, de alguna manera, o un trasfondo filosófico, religioso, que tiene mucho que ver con el mundo oriental, que tiene que ver con la nueva era, que tiene que ver con un malentendido pluralismo religioso irenista. A fin de cuentas, mira, lo importante es ser espiritual. ¿Y qué es eso de ser espiritual? Bueno, pues es evidente que antes o después uno se da cuenta de que todo lo de este mundo, todo lo material, pues no te llena, se te acaba, ¿no? Y entonces, pues mucha gente a eso sí llega. Pero, por otro lado, pues ya digo, excluye como lugar de búsqueda, y ahí estoy pensando a la banda que no habré conocido personas que me han contado estas historias, pues la Iglesia y tal. Pero bueno, hay otras formas. Entonces, podemos ser espirituales y no religiosos. Hay un típico ejemplo. Lo importante es el agua que tú recibes. Luego esa agua la puedes poner en un recipiente de un tipo, de otro, en un vaso, en una jarra. Bueno, esa jarra es la religión en donde uno pueda meter ese agua, pero puedes meterla en otro sitio, no te hace falta, lo importante es el agua. Entonces, claro, es para nuestro mundo que repele lo institucional y lo que me diga otro. Esto es muy cómodo, porque por un lado, pues me ayuda a no quedarme en lo material. Y me meto dentro de mí. Entonces hoy día se recomienda la meditación, se recomienda centrarme, estar un ratito. Usted es un ejecutivo, tiene mucho trabajo, pero está muy nervioso, está siempre alterado y eso al final le hace daño. No, dedique usted un tiempo cada día y luego de vez en cuando se va un fin de semana a un lugar por ahí. Y todo esto está muy bien, ahí pues en la naturaleza, se concentra así con atención plena, mindfulness, cosas que le serenen, entonces así con mucha paz. Claro, esto resulta muy atractivo, porque por un lado, repito, está basado en algo cierto, y es que el hombre no le bastan las cosas materiales, no nos satisfacen, hay un vacío. Entonces, bueno, ya es un paso, decir, bueno, no me quedo en lo material, esto me da paz al cerebro. Pero a la vez que hace esto, este enfoque no pide la conversión. No pide la conversión. Usted, gran ejecutivo, tiene este ratito de meditación, pero bueno, esto no tiene nada que ver con cómo luego después a lo mejor despide a un buen señor de una manera poco caritativa, está engañando a su mujer con la secretaria y luego con no sé quién. Entonces, esta supuesta espiritualidad no toca toda tu vida. No es, como decíamos ayer, el cristianismo afecta toda la vida. Recordad que decíamos que el catecismo tiene 4 partes. Y claro, no solo es lo que creemos, lo que celebramos y lo que oramos, sino toda la vida ordinaria, la tercera parte del catecismo, la moral. Claro. Entonces, ya lo acabamos lo recordábamos al principio, ¿no? El amor de Cristo nos lleva, pues también, a amar al enemigo. Y claro, eso aquí no aparece. Esta espiritualidad no toca tu comportamiento. Entonces, ese vacío es para que tú tengas mucha paz, pero no está pensando en ayudar a los demás y sobre todo en mi conversión. Y pues se cae en algo muy de nuestro mundo, bajo la dictadura del relativismo, y es que, bueno, lo importante es que todos nos juntemos ahí en la cumbre de la espiritualidad y todos conectamos,
Pero ¿por qué va a ser solo tu ritual? Bueno, a ti te gusta ir a misa, confesarte, comulgar, bueno, pues muy bien, pero bueno, eso es para ti, pero yo voy por otro camino. Entonces yo voy por una meditación personal mía y en el fondo es una meditación en torno a ti. Tiene su gracia, lo oí no hace mucho, cuando decimos, no, se está mirando al ombligo. Bueno, fíjate tú por dónde. El ombligo precisamente nos recuerda que somos seres referenciales, que vienes de alguien. Entonces tú no puedes estar autocentrado en ti mismo. No. En lo profundo de tu ser conectarás con Dios, porque en el fondo está Dios. Más aún, porque en el fondo tú eres Dios. Y es cuando ya se da un paso tremendo en muchas tendencias de la nueva era, que en el fondo lo que se dice es eso. Si es que todo es Dios, se cae en el panteísmo, entonces tú estás llamado por un camino que mucha gente ignorante no conoce, pues eso, a conectarte con el fondo de la realidad, que es ese Dios con el que te vas identificando. Bueno, pues todo esto suena así a veces muy bonito, muy espiritual, pero evidentemente esto no responde a la realidad. Hay un único Dios trascendente que no se identifica con la creación, sino que ha creado el mundo, pero eso sí, nos invita a la relación con Él. Y es cierto que estamos llamados a divinizarnos, pero no por el camino de mi esfuerzo y mi autointrospección, no, sino por el camino de recibir con humildad y agradecimiento la gracia que Dios me comunica. Y la comunica por los caminos que Él ha visto que son mejores. Y el camino que el Señor ha visto adecuado es que la propia Trinidad, el Hijo eterno, el Logos eterno de Dios, se ha hecho nuestro hermano, se ha encarnado. Por eso Jesucristo no es un yogui más, no es un maestro más, no es uno más, no Señor, es el Hijo de Dios hecho hombre, el camino, la verdad y la vida, no un camino más, un vaso más equivalente a otras jarras, no Señor, el camino, la verdad y la vida. Y siguiente paso, ese Jesucristo, ese Dios hecho hombre, pues se comunica con nosotros a través de un instrumento que prolonga su presencia, su palabra y su acción, su gracia, su fuerza en nosotros. Es un instrumento que se llama la Iglesia, que a su vez se nos comunica a través de unos canales privilegiados, no únicos, pero sí los más importantes, que son los sacramentos. Como veis, todo esto lo digo porque al final, claro, estamos hablando de los sacramentos, todo esto presupone tener claras estas cosas, que no es, bueno, que a nosotros nos da por ahí, otros no se preocupen, que ya ellos haciendo su propia meditación van a unirse con Dios igual que yo cuando comulgo. Pues no, Señor, no es igual que tú cuando comulgas, porque no hay unión semejante en esta vida a la que nos regala Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que prolonga su presencia corporal en los sacramentos y en concreto en el de la Eucaristía, que presupone que hay un sacerdote que celebra esa Eucaristía, un sacerdote sucesor en distintos grados, obispos o presbítero, diácono, sucesor de aquellos apóstoles a los que Jesús les dijo, haced esto en memoria mía. Así que ese es un poco o mucho el contexto que debemos tener muy clarito al hablar de estos sacramentos que estamos ahora poco a poco introduciéndonos en ello. Así pues, 1534, 2 sacramentos instituidos por Jesucristo, cuando veíamos la primera sección de la segunda parte del Catecismo de la liturgia, y veíamos que es un sacramento, pues una de las características es esta, que viene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Hay otras cosas en la Iglesia que vienen, bueno, pues de institución eclesiástica, pero esto viene del Señor. Haced esto en memoria mía. Sacramento instituido por Cristo que contribuye al propio bien, a la propia salvación, pero mediante el servicio que se presta a los demás. Y esto no me lo invento yo, no me pongo donde me da la gana, sino le tengo que preguntar al Señor dónde me quiere poner Él, la misión particular de cada uno en la Iglesia, para mi bien, para mi felicidad y para la edificación del pueblo de Dios. Bueno, quizá nos hayamos alargado un poquito en esto, pero me parece
que aunque estas cosas las hemos dicho más o menos en bastantes ocasiones, siempre viene bien recordarlas, y más cuando entramos en este sacramento que da pie precisamente a lo que tanta gente dice: no, sí, yo creo en Dios, pero no en los curas. Mire, si yo en los curas yo tampoco creo, no soy tan tonto de creer en mí mismo. No es ese el tema, es creer en los caminos por los que Jesucristo se me comunica a través de lo sensible de este mundo, como es el pan, el vino, el agua, y un hombre pobre y pecador, pero que dice: esto es mi cuerpo, in persona Christi, o que dice: yo te absolvo de tus pecados, no por mi parte, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues si todos tenemos una misión en la Iglesia, para esa misión necesitamos una gracia especial, una consagración particular a Dios según cual sea esa vocación. Y eso es lo que nos dice el siguiente número, que por lo menos vamos a ir a empezar a leer y a comentar un poquito. Mónica, leemos el 1535. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de todos los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia, con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortalecidos y como consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. Bien, pues aquí se nos da un paso más. Si hemos dicho que todos tenemos una determinada vocación particular dentro de la vocación común, eso también va a tener una repercusión en esta palabra que llamamos consagración, consagrado, sagrado. ¿Quién es sagrado? Dios. Hay que distinguir lo que es Dios y lo que es su creación. Sagrado y profano. Algunas teorías dicen: no, si todo es sagrado. A ver. Todo depende en qué sentido digamos las palabras. Pero si lo que me quiere decir es que da lo mismo la creación que el creado, pues no, señor. Eso ya sería de nuevo caer en el panteísmo o en esa versión neoplatónica de la filosofía, que luego tiene repercusiones de ciertas espiritualidades, que es como que la creación es una especie de emanación. Es decir, como va chorreando de la fuente, pues lo que va chorreando va saliendo de la fuente. Entonces algo así, como que Dios no puede dejar, no impide que de Él vaya chorreando, vaya emanando seres que serían, pues lo que eso, las criaturas, ¿no? Serían como parte de Dios. A ver, no es así. Dios es Dios, no necesitaba crear nada ni nadie, es infinitamente feliz en su amor interior del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero por ese infinito amor ha decidido eternamente crear de la nada. No es trozo que sale de Él, no es agua que sale de Él. No, de la nada, pues eso, un mundo de criaturas. Entonces es distinto la creación del Creador. Hay un acto libre de poner en el ser lo que no existía. Que es verdad que toda criatura refleja en mayor o menor medida a Dios, ciertísimo. Lo que han experimentado los místicos, lo que dice San Ignacio de Loyola en la contemplación para alcanzar amor, sí, pero una cosa es que refleje y otra cosa es que sea idéntico, que sea Dios en el fondo. No. Estamos llamados a divinizarnos, pero divinizarnos en cuanto que por la gracia divina, por la participación de la naturaleza divina, yo me voy uniendo a Dios. Ahora bien, si Dios es, llamamos eso, el santo, el sagrado, para unirme a Dios, ¿eso qué implica? Que yo soy consagrado. Este vaso es algo profano, pero lo consagramos mediante un rito especial en la Iglesia y se convierte en un cáliz. Desde este momento, este cáliz ya no es para una fiesta por ahí de cualquier tipo, no, es para la sangre de Cristo. Ya ha quedado consagrado. Pues bien, esto también pasa con las personas. Entonces, si hemos dicho que todos tenemos una vocación común, la vocación a la santidad, entrar en el pueblo de Dios, ser hijos en el Hijo, esa primera consagración se produce en el primer sacramento, en el bautismo, que, digamos, la completa la confirmación. Por eso, hay una primera consagración de todo cristiano, que se realiza en el bautismo y la confirmación. Y dice este número
que esa consagración es para el sacerdocio común de todos los fieles. En este sentido amplio de la palabra, todo cristiano es sacerdote, en el sentido del sacerdocio común. ¿Y qué es el sacerdocio común? Que es lo propio del sacerdocio, el que eleva la mirada hacia Dios, el que ora y ofrece. ¿Y qué ofrece? Pues su propia vida, ofrece su corazón, ofrece lo que hacemos en cada día, todo eso en un culto a Dios, alabar al Señor, eso todo cristiano. Y eso lo haces unido a Cristo. Entonces eso lo recibes ya por el bautismo. El bautismo nos configura con Cristo en todas las dimensiones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por lo tanto, ese sacerdocio común de los fieles lo tienes por el bautismo y la confirmación acentuando la dimensión apostólica. Tú estás llamado a ser apóstol, testigo de Cristo. Sí, no hace falta que estés en no sé qué grupo y ni por supuesto que seas sacerdote para evangelizar. Ya por estar bautizado y confirmado, estás enviado a evangelizar. Y por supuesto a consagrar el mundo, es decir, allá donde tú estés trabajando, ayudar a que toda esa realidad temporal se eleve hacia Dios, ayude a mirar hacia Dios. Entonces, primera consagración, la del bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de los fieles. Pero luego vienen las vocaciones particulares. Entonces, para esas vocaciones particulares puede haber otras consagraciones que se basan en la fundamental, que es la del bautismo, pero que la profundizan. Porque si por el bautismo yo he quedado unido a Dios y eso en una relación de amor, y eso implica hacer la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios sobre mí es que yo sea sacerdote, entonces en coherencia con mi consagración bautismal, respondo a esa llamada que me hace a mí y recibo otra consagración particular en el momento en que soy ordenado sacerdote. Otro tiene la vocación a ser religioso, pues recibe otra consagración particular en el momento de la bendición de consagración de las vírgenes, de la profesión solemne, etcétera, etcétera. Otros tienen la vocación matrimonial y aquí el Concilio Vaticano II dice: los cónyuges cristianos son fortalecidos y como consagrados. Pone un como, un poco como para decir, hombre, no es exactamente la misma forma. Esto nos llevaría muy lejos ahora. Pero bueno, en cualquier caso, que hay algo de nuevo, otra acción de Dios en el sacramento del matrimonio que te da una gracia especial para vivir esa vocación. Sea en el sacerdocio, sea en la vida religiosa, también en el matrimonio hay una especie de consagración para los deberes y la dignidad de ese estado matrimonial. Claro, menuda, ese amor eterno con una persona que, bueno, ahora es muy simpática, estoy muy enamorado, pero no siempre va a ser así, probablemente. Y luego ya verás tú lo que puede pasar, pues con los hijos, con los padres, los suegros, los no sé qué, en fin, que todos lo sabéis, que todo parece muy bonito al principio y luego pues la cruz siempre llega. Pues necesitamos fuerza de Dios para vivirlo con paz y serenidad y, como decíamos antes, en medio de los problemas y dificultades, sin perder la alegría. Necesitamos siempre una gracia especial que se nos da en los sacramentos que nos consagran, fortaleciendo la primera consagración que recibimos en el bautismo y la segunda que la profundiza en la confirmación. Esa para todos, pero luego, según la vocación de cada uno, estas otras consagraciones. Y luego, de otro tipo, ya más personal, pues yo renuevo mi consagración al corazón de Jesús, a la Virgen, pero bueno, esto ya sería y será materia de otros temas. De momento lo dejamos aquí, pues vamos así poco a poco introduciéndonos en estos sacramentos y particularmente dando pasos hacia el sacramento del orden, que es al que iremos dedicando las próximas catequesis de las próximas semanas. Dejamos estos últimos minutos para que el Señor nos vaya metiendo esto en el corazón, para mirar a Jesús nuestro pastor, y si tenéis alguna consulta, alguna pregunta o algún testimonio rápidamente, pues nos recuerden ahora cómo lo podéis compartir. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668
594 383. 668 594 383. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, con Él nada me falta. En verdes praderas Él me hace recostar. El Señor es mi pastor, es nuestro pastor. Él es el pastor, pero el pastor pues se sirve de pastorcillos, que de alguna manera todo cristiano, como hemos dicho, pero es verdad que luego hay un tipo de pastoreo del que iremos hablando próximos días, que es el del ministerio apostólico continuado a través del sacramento del orden. Pero todos, y Dios se sirve de distintos caminos en la Iglesia, como es esta propia radio. Teníamos pendiente, no hemos leído hace unos días, me impresionaba porque fue sobre la marcha casi, yo creo que en el mismo día, pues nos escribía Elena y nos decía: desde que murió hace 18 años mi padre, Radio María ha acompañado a mi madre durante todo el día y ella iba transmitiendo, ¿veis?, así como esa labor apostólica, a sus hijos y nietos lo que escuchaba. Así que nos contagió sus enseñanzas, su fe, y escribía el mismo día en que ha muerto en paz, se confesó y, como todos los días, acudió a misa. Os pido que recéis por ella. Gracias por vuestra gran labor. Pues qué bonito. Una mujer que al quedarse viuda, pues escucha mucho Radio María, que le ayuda a fortalecer su fe y que la transmite a hijos y nietos. Y una hija suya pues nos cuenta cómo su último día de vida debió ser algo así repentino, porque pudo acudir a misa y confesarse, y se fue con el buen pastor. Pues todos llamados a ayudar al buen pastor, a acercarse a todas las personas, a llevar su voz. Esta radio pues es también instrumento de esa voz del buen pastor. También nos escribía, a ver, Cándida: doy gracias a Dios porque llena mi vida desde que os conocí hace 3 años. Os doy las gracias por todo lo que nos dais. Me siento querida, me siento mucho mejor y eso no tiene precio. Muchas gracias a todos. Pues es impresionante cómo, sin vernos personalmente, a través de esta radio, de estas ondas, las voces, lo que el Señor
comunica en su palabra, la meditación, la oración, los sacramentos que retransmitimos, la Santa Misa, etcétera, pues cómo el Señor se sirve también de ello para que esa voz transmita a las ovejas un amor, no solamente una doctrina. Me siento querida, me siento mucho mejor. Eso no tiene precio. Gracias, Elena, gracias, Cándida, por compartir lo que el Señor hace a través de este instrumento del buen pastor. También María José particularmente agradecía lo que aprende ella y su marido del padre Francesco Voltaccio, este sacerdote italiano que lleva muchos años en Tierra Santa y que nos enseña tantísimo, su mamá, las fuentes de la fe, por cierto. Hace unas semanas moría su madre, sus padres, los dos, habían tenido una época allá por los años 70 y tantos, que hubo tanto lío en la iglesia, pues de alejamiento de la iglesia, en fin, de sus dificultades, y resulta que apareció por la parroquia pues un español muy conocido, Kiko Argüello, y les tocó mucho lo que le oyeron a él, se reconciliaron porque estaban a punto de divorciarse, y como fruto de esa reconciliación nació Francesco Voltaccio, y el Señor pues realmente está sirviéndose de él también para que conozcamos mejor su palabra, y nos pedía, y os lo transmito también, oraciones por su madre, que fue también instrumento a través del sacramento del matrimonio para un sacerdote tan santo y sabio como es él. Bueno, pues cada uno tenemos misión, cada uno tenemos vocación, pero para cumplirla bien, uniéndonos a Dios en la santidad y en el apostolado, necesitamos su gracia, a pedírsela cada día y a pedir ahora en la bendición que nos ayude a vivir así este día para su gloria y alabanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.